Hola nuevamente. Hemos llegado al módulo 4, que es la didáctica del despeje de variables en física. Sí, yo sé que la mayor parte de nosotros sabe despejar, y por eso algunas veces uno dice, ¿qué tengo yo que aprender de despeje si yo ya sé despejar? Ok, aquí no es aprender a despejar. Aquí es aprender algunos aspectos didácticos de cómo enseñar a despejar. Tal vez usted ya lo sabe, excelente. Bueno, trataremos de dos formas en que se pueden hacer los despejes en física. Lo que estamos viendo de fondo es un video de un muchacho haciendo un despeje. Pero ¿para qué es importante que ellos aprendan esto? Porque es mediante ese tipo de herramientas intelectuales que los físicos han logrado llegar a conclusiones como la existencia de hoyos negros, de huecos de gusano, viajes en el tiempo. Y esto que ustedes están viendo es una ilustración, nada más la imagen de un artista de lo que son estos viajes, de lo que es los huecos de gusano. Pero a todo eso únicamente hemos logrado acceder mediante la herramienta matemática. Por eso es importante en física tener herramienta matemática para utilizarla dándole sentido mediante las ecuaciones y las variables físicas. Muy bien, empecemos el tema de didáctica de la física con una pequeñita focalización. Bueno, imaginemos que estamos en una clase de física con dos diferentes profesores. Y los dos van a hacer lo mismo, que es el despeje de la velocidad al cuadrado, la velocidad que tiene en esta ecuación. Muy bien. Ahora el profesor 1 empieza su clase o va en su clase y la desarrolla así. Bueno, muchachos, vamos a despejar la velocidad de esta ecuación. Entonces cancelamos aquí masas, tiramos el 2 para el otro lado y queda velocidad como raíz cuadrada de 2GH. Muy bien. En cambio, el profesor B les dice, bueno muchachos, vamos a despejar velocidad al cuadrado. Lo que vamos a hacer primero es tirar el 2 para el otro lado. Entonces va a quedar masa por velocidad al cuadrado es igual a masa por gravedad por altura por 2. Ahora sigo buscando la velocidad al cuadrado. Entonces la masa, como está dividiendo, como está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces queda velocidad al cuadrado es igual a masa por gravedad por altura por 2 dividido entre masa. Y en este punto, ¿qué podemos hacer? Cancelamos las masas y me queda velocidad al cuadrado es igual a GH2 dividido, no, sin dividir porque no hay nada ya por lo cual dividir. Muy bien. Ahora, como sigo buscando la velocidad, entonces este cuadrado me pasa al otro lado como una raíz. Y me queda raíz de gravedad por altura por 2. Y así tenemos el despeje. Bien. Estas dos formas de despeje las he visto yo en el aula, en diferentes profesores de física. Sí, yo sé, algunos de ustedes me dirán, por supuesto, yo voy a seguir el método del 1 cuando ya los alumnos saben despejar. Y voy a seguir el método del 2 cuando los alumnos no saben despejar. Bien, el problema es que siempre en el aula tenemos alumnos que saben y que no saben de todo. Y no es conveniente que el docente parta de que ya todos saben y todos recuerdan y todos entendieron. Además, hablando de didáctica y de didáctica de cualquier tema, pero en especial ahora de didáctica del despeje de variables, es importante ofrecer a los alumnos siempre un andamiaje. Estos son los andamios. Los andamios son dispositivos que se usan en las construcciones para que los empleados, los trabajadores, puedan ir accediendo a partes más y más altas de los edificios sin temor a caerse y por estructuras sólidas. En sentido figurado, nosotros vamos a ofrecer un andamiaje a nuestros alumnos cuando le damos un método de acceder a conocimientos cada vez más y más elevados, siempre usando esos métodos.
Por supuesto, cuando ya un alumno es maduro, ya no necesita tanto andamiaje, ya puede saltarse pasos y llegar arriba sin tanta estructura. Pero es importante que el docente no olvide seguir esa estructura, ese andamiaje, y por lo menos ya cuando están en un tema maduro, por ejemplo, cuando ya se está despejando esto y ya el docente considera que los alumnos han tenido muchísima práctica y ya conocen, entonces no simplemente decir elimina aquí, elimina allá y saca este resultado, sino por lo menos hacer un par de pasos o explicar el por qué se hacen las cosas, siguiendo cierto andamiaje, siguiendo cierta estructura. Bien, en este módulo vamos a ver la didáctica del despeje de variables. Empecemos entonces con andamiaje, con estructura. Vamos a ver dos métodos diferentes. Sí, y de hecho es muy probable que algunos de ustedes cuando yo hice este despeje dijeran, bueno, ¿por qué lo hace así? No lo hace de otra forma, más lógica, más matemática. Bueno, espérense. Vamos a ver dos métodos diferentes para hacer despeje. Ustedes elegirán cuál es apropiado en cada caso. Hay casos donde se recomienda uno y casos donde se recomienda otro. Empecemos. Bien, el primer método de despeje yo le llamo el método de despeje tradicional en física, porque he visto que muchísimos docentes usan este método. Primero partamos de el concepto de despeje, que es despeje. Bueno, cuando en un partido de fútbol hay un lesionado en la cancha y llegan los médicos o los paramédicos y de inmediato dicen despejen la cancha, por favor despejen, despejen. ¿Qué significa? ¿Agarrar al herido y llevárselo para afuera? ¿O significa que más bien la demás gente que está viendo, todos estos tipos que están viendo y no ayudando, salgan? ¿Qué significa despeje? Exacto. Significa que salga la gente que nada que ver. Pero al herido lo dejan queditito, no mueva al herido. Ok. Ese es el mismo concepto de despeje que manejamos en el método 1. No mover al herido, no mover la incógnita que estamos buscando, no mover esa variable que buscamos y mover todo lo demás. Y es muy importante aclararle esto a los alumnos, porque los alumnos generalmente tienen la tendencia de mover la variable que quieren de primero, y es el primer y gran error que cometen. Por ejemplo, en esta fórmula, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Digamos que nos piden despejar la velocidad inicial. ¿Qué es la tendencia de muchos alumnos? Decir velocidad inicial. Velocidad inicial está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces la tiran a dividir al otro lado y ahí empezó el enredo. Por eso, primer punto didáctico para despeje, aclare a los alumnos que la variable que quiere despejar no la mueva. No la mueve hasta el final, de hecho se va quedando solita. Lo que va moviendo son todas las demás variables en orden de distancia. Entre más lejos esté la variable, va saliendo de primero. Igual que en el partido de fútbol, el accidentado se deja queditito y los que van saliendo son los que están alrededor en el orden de distancia. Los más lejanos van saliendo de primero. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora tres procesos didácticos que vamos a seguir. Este es el andamiaje. Esta es la estructura que el alumno se va a aprender. 3 pasos. Ustedes le dicen, aprendas en 3 pasos y no van a tener problemas. Primer paso, meter paréntesis a cada grupo de operaciones. Segundo paso, identificar la incógnita. Tercer paso, pasar lo que esté más largo y del mismo lado al igual al otro lado invirtiendo. ¿Invirtiendo qué? La operación o signo que tenga. Yo le digo a mis alumnos en estos términos, una mnemotécnica. Primer paso, meter paréntesis. A ver muchachos, hagan esto, ahí donde están, hagan esto.
Paso 1, paréntesis. Paso 2, identificar incógnita. Paso 3, tirar lo que está más largo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Profe, en el examen voy a estar. Sí, en el examen hágalo. No le dé vergüenza. Es mejor eso que olvidarse. Entonces, ofrézcale una medida alternativa. Si el alumno no puede aprenderse el texto, entonces por lo menos con una mnemotécnica, de pronto sí puede aprender el proceso de despeje. Paso 1, meter paréntesis. 2, identificar la incógnita. 3, tirar lo que está más largo. Bien, veamos esto ya aplicado en la situación real que estamos estudiando, en este despeje. ¿Cómo se aplicaría entonces? Muy bien. El paso 1 es meter paréntesis a cada grupo de operaciones. Entonces escribimos la ecuación. A ver, escribimos la ecuación. D es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Por cierto, otro detalle didáctico es que ayudo a mis alumnos a identificar que el tiempo, por lo menos cuando yo escribo un tiempo, lo hago con un rabito abajo, y cuando escribo una suma, lo hago con un más sin rabitos. Eso es porque ellos muchas veces se confunden entre qué es suma y qué es tiempo. Bien, entonces vamos. Paso número 1, meter paréntesis a cada grupo de operaciones. Entonces, aquí tenemos un grupo de operaciones, pues va paréntesis. Acá tenemos otro grupo de operaciones, va paréntesis. Aquí tenemos otro grupo de operaciones, va paréntesis. ¿Ok? Y al final tenemos un grupo grande de operaciones, va paréntesis. Pero les podemos decir que el grupo general no requiere paréntesis, para simplificar un poco. Muy bien. Ese es el paso número 1. Paso número 2, identificar la incógnita. Algunos alumnos piensan que identificarla es solamente verla. Hay que decirles que no, que identificarla es ponerle un subrayado, resaltarla con un círculo, ponerle comillas, agregarle un corazoncito o lo que quiera, pero la va a resaltar. ¿Ok? En mi caso yo la resalto con un círculo. Eso es identificar la incógnita. Y tercero, pasar lo que está más largo y del mismo lado del igual al otro lado invirtiendo. Entonces, ¿qué está más largo de la incógnita mía? Lo que está más largo y del mismo lado del igual es el 2. Pero el 2 está dentro de un grupo de operaciones. Entonces vamos a agarrar el grupo entero y lo vamos a tirar al otro lado. ¿Haciendo qué? Invirtiendo. Y vamos a invertir la operación o signo afuera de el bloque. ¿Ok? Lo que está dentro del bloque no cambia nada. Le decimos a los alumnos, el bloque, los paréntesis, como que me pegan con goma todo lo que está interno. Todo queda pegado. No cambia nada. Entonces, la D abre un espacio y el igual. Y en este espacio entra todo el bloque intacto. No se cambia nada. A por t cuadrado dividido entre 2. Lo único que cambia es el signo exterior, menos. Por eso es que aquí dice invirtiendo. Invirtiendo el signo exterior. En algunos casos sí se invierte la operación. ¿Y qué queda al lado derecho? El accidentado. Lo que estamos buscando. La variable que es incógnita. Bien, ¿y ahora qué hacemos?
seguimos otra vez el ciclo. Este ciclo se sigue 1, 2, 3, tantas veces sea necesaria. Ahora, nuevamente entonces, metemos paréntesis a cada grupo de operaciones. Aquí no tenemos grupos de operaciones, ya solamente hay una pareja. Si quiere le mete paréntesis, pero no es necesario en este caso. 2. Identificar la incógnita. Ya está identificada la incógnita. 3. Pasar lo que está más largo, invirtiendo. Ahora, ¿qué está más largo de mi incógnita? El t. Este t es lo que está más largo. Lo voy a tirar al otro lado del igual. Pero ¿qué va a hacer? Invertir. Del lado derecho está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces va a quedar d menos a por t cuadrado dividido entre 2 es igual a velocidad inicial. Y ya tenemos el despeje hecho. Nada más podemos explicarle a los alumnos que si desean al final invierten la posición para trabajar de izquierda a derecha como nuestro alfabeto, bueno, como nuestra escritura más bien, sin cambiar nada, 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 ya que todo queda igual. Muy bien, tenemos entonces la estructura, ya les ofrecimos un andamiaje. Esta estructura le permite a ellos, cada vez que se encuentran con un despeje, entonces seguir los procesos. Por ejemplo, si en otro momento tienen que hacer este despeje, aceleración es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 por d, y les piden hacer el despeje de velocidad inicial al cuadrado, entonces podrán seguir esta misma estructura. Voy a hacer ese despeje para explicar un detalle más. Paso número 1, meter paréntesis a cada bloque de operaciones. Bien. Meto paréntesis. Bueno, acá el enunciado era despeje de velocidad inicial al cuadrado. Meto paréntesis a cada bloque de operaciones. Paso número 2, identificar la incógnita. Esta es mi incógnita, ya está identificada. Paso número 3, pasar lo que está más largo del igual. ¿Qué está más largo de la incógnita? ¿Qué está más largo de mi incógnita? El 2D, que lo voy a tirar al otro lado del igual y va a pasar entre el A y el igual. Aquí abre un espacio. Muy bien, ahora, ¿qué va a pasar a hacer? Invierte la operación o signo. En este caso tenemos operación porque respecto a velocidad inicial, lo que está haciendo 2D es dividiendo, entonces va a pasar a multiplicar. Nos pasa 2D a multiplicar a A. ¿Ok? Y me queda velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Muy bien. Ahora sigo nuevamente con el ciclo. Meto paréntesis a cada grupo de operaciones. Aquí tengo un grupo de operaciones. Acá tengo otro. Muy bien. 2. Identifico la incógnita. Aquí tengo yo mi incógnita. Y 3. Paso lo que está más largo. En este punto lo que está más largo de mi incógnita es velocidad final. Lo voy a tirar al otro lado del igual, al final del lado izquierdo. Y al final del lado izquierdo es acá. Si estuviéramos pasando de izquierda a derecha en algún punto, va a pasar al final del lado derecho. Pero ¿por qué tiene que ser así? Yo simplemente le digo a los alumnos que lo pasen y que lo metan al principio o al final, da igual. Sí, da igual. Si lo hacen algebraicamente bien. El problema es que algunas veces los alumnos se equivocan. Y es más fácil visualizar la equivocación si la variable que estoy pasando fue trasladada al final del lado derecho o al final del lado izquierdo. Es más fácil, créanme, así es. Muy bien, velocidad final la voy a trasladar al otro lado. ¿Qué va a pasar a ser?
del lado derecho está simplemente positiva. Entonces va a pasar negativa. Entonces me va a quedar A por 2 por D menos velocidad final al cuadrado es igual a, y así se lo dejo yo a los alumnos. Y les pregunto, ¿está bien? Sí, sí, está bien, qué bueno me dio. Bueno, pues le termino de decir a los alumnos, no, porque este menos de aquí pertenece al VI y ese menos no se está trasladando al otro lado, debe de quedar ahí. Y como nos pidieron velocidad inicial al cuadrado positiva y estamos obteniendo velocidad inicial al cuadrado negativa, tenemos que hacer algo más. Aquí es donde entra el segundo método matemático, pero no como tal, sino que en este punto, como están empezando con despeje en este tema, que este tema es de movimiento caída libre, y están empezando lo que es despejes o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, están empezando, entonces yo se los presento nada más así. Aquí en este punto se hace una inversión de signos. Mira, me hacía falta un bloque de paréntesis. Me hace falta este bloquecito. Ok, aquí aplicamos algo que se llama inversión de signos. Y esto es tomar todo lo que tenemos, A por 2 por D, menos velocidad final al cuadrado es igual a menos velocidad inicial al cuadrado. Y ahora invertirle signos a todo. Este está negativo, pasa positivo. Este está negativo, pasa positivo. Y este bloque está positivo, pasa negativo. Entonces así me queda la ecuación. Si desea, nada más al final la reordena y dice velocidad inicial al cuadrado, y esto es opcional, velocidad final al cuadrado menos 2AD, como algunos están acostumbrados a verlo. Pero este paso es opcional, ya que esta es una ecuación perfectamente funcional. Bien. Este es el primer método de despeje de variables y en este punto ya hemos introducido el segundo método sin que ustedes se den cuenta. Solamente quiero refrescar algunos conceptos que son importantes. El primero de ellos es que debemos de darle estructura a los alumnos y esa estructura es importante que ellos la recuerden. Ok, el segundo punto, aspecto muy importante, es que hay que aclararles que si se sigue este método hay un atajo que es importante aplicar en algunas circunstancias. Y el atajo es este, que está explicado acá. Vamos a ver. Cuando tenemos ecuaciones de 3 variables y tenemos que despejar una variable que está en el denominador y multiplicando o está sola, entonces solo se saca la variable y se mete la otra. Se saca la incógnita y se mete la otra variable. Véanlo aquí. Vamos a verlo en este ejemplo. Ok. Digamos que me dicen que despeje K. Ok, eso es lo que quieren. Vamos a aclararles que en estos casos es más fácil solamente sacar la incógnita y meter la otra variable que seguir el proceso regular de despeje. Por eso esto es un atajo. Un atajo es un camino más corto para llegar al mismo resultado. ¿Y qué es el atajo? Solo sacamos la variable y metemos la otra. Entonces va a quedar K es igual a J más U dividido entre F por A. Presten atención que el atajo se aplica únicamente cuando me están pidiendo una incógnita que está multiplicando o está sola. Por ejemplo, si hubiese tenido la situación así, J más U entre K, yo perfectamente puedo nuevamente despejar K sacando
la variable y decir, disculpen, y decir K es igual a J más U entre F. Pero si más bien yo tengo la situación donde está así, F es igual a J más U entre K más A, y me piden el despeje de K, yo aquí no puedo aplicar el atajo porque aquí tengo un más. Únicamente aplica si la incógnita está 1 en el denominador, 2 multiplicando o sola. Entonces únicamente bajo esas circunstancias podemos aplicar el atajo. Por ejemplo, si tenemos la ecuación aceleración es igual a velocidad sobre tiempo, y me piden que averigüe el tiempo, ¿podré aplicar el atajo? Sí, nada más saco una variable y meto la otra y me queda t es igual a v sobre a. Entonces esa es la excepción que es mejor explicar a los alumnos. ¿Y por qué razón? ¿No se puede hacer por el método tradicional? Sí, claro, sí podemos seguir el método tradicional, pero se hace muy largo y se hace muy complejo, y pudiendo hacerlo fácil es mejor explicarles el atajo. ¿Ok? Ahora por el método tradicional también se puede. Se puede seguir el método de, por ejemplo, F es igual a J más U entre K por A. Queremos despejar K. Primer paso, agregamos paréntesis a cada bloque de operaciones. Segundo, identificamos la incógnita. Y tercero, pasamos lo que está más largo. ¿Qué está más largo? Está este bloque J más U, que como está en el numerador, lo vamos a tirar al denominador. Nos queda F es igual a J más U. ¿Ok? Y esto me queda 1 sobre K por A. Ahora, ¿qué está más largo de K? Es la A, que como está en el numerador, en el denominador, va a pasar al numerador. Entonces me va a quedar F por A sobre J más U es igual a 1 sobre K. Ahora, como yo obtuve 1 sobre K y lo que quiero es K, entonces invierto de este lado y por propiedad matemática debo de invertir de este otro lado. Entonces me va a quedar J más U sobre F por A es igual a K. Sí, K sobre 1, pero K sobre 1 es lo mismo que K. Entonces al final le puedo dar la vuelta y decir K es igual a J más U entre F por A. Opa, F por A. Y díganme si este resultado de acá no es igual que este resultado de aquí. ¿Verdad que sí? Solamente que para llegar a este lo hicimos en 2 pasos. Bueno, un paso. En cambio, para llegar a este tuvimos que seguir un proceso largo y complejo que se puede enredar el alumno. Por eso es bueno enseñarles que hay un atajo para lograrlo. Quiero terminar explicando algo. Cuando se sigue el método tradicional por el proceso regular de despeje, el alumno tiene un andamiaje, tiene una estructura mental por la cual guiarse cuando comete errores. El alumno, por ejemplo, puede decir, no llegué al mismo resultado que el docente porque se me olvidó pasar lo que estaba más largo, o olvidé invertir, o olvidé meter paréntesis. Entonces, al tener esa estructura, el alumno puede identificar errores. Eso es lo importante de darle este andamiaje, esta estructura al alumno. Bien. Ahora vamos a continuar con el segundo método. El método que yo le llamo método matemático. ¿Por qué? Porque la mayor parte de matemáticos lo usan.
pero no necesariamente. He visto también muchos matemáticos que siguen este procedimiento regular que anteriormente vimos. Entonces veámoslo con los mismos ejemplos que he estado tratando. El método matemático o método de opuestos significa nada más agregar opuestos a las variables que nosotros necesitamos despejar. Veamos. Tenemos la ecuación de es igual a VI por T más aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Y me dicen que despeje V0. Muy bien, están pidiéndome despejar velocidad inicial. ¿Qué vamos a hacer para despejarla? Agregar opuestos a cada lado del igual para entonces tener la opción de eliminar. Primero, ¿cómo puedo eliminar yo este término que es el más lejano? Pues agregando el opuesto de ese término, el opuesto de este término. ¿Cuál sería el opuesto de ese término? Menos y el mismo grupo. A t cuadrado medios. Entonces, como yo he agregado esta expresión del lado derecho, debo de agregarla del lado izquierdo. Entonces me va a quedar d menos a t cuadrado medios es igual a v0 por t. Este cancela a este, se anulan. Entonces ya he eliminado eso. Ahora, ¿cómo? Lo que sigo buscando es velocidad inicial. ¿Cómo cancelo este término? ¿Cómo lo elimino? Bueno, dividiendo entre t. Entonces divido aquí entre t, cancelo este con este. Pero como yo dividí entre t del lado derecho, debo dividir entre t del lado izquierdo. Entonces al final la ecuación me queda d menos a por t cuadrado medios dividido entre t es igual a v0. Muy bien. Para algunos resulta genial este método, esta estructura, simplemente agregar opuestos en cada lado. Veamos otro ejemplo, el segundo que yo seguí. Distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 por a. Bueno, era un poquito diferente, era aceleración, pero al final del camino es lo mismo. Deseo averiguar velocidad inicial. ¿Ok? ¿Cuál es el opuesto que yo debo de agregar para cancelar lo que está más largo, que es el 2a? Bueno, pues sería multiplicar acá por 2 por a, ¿verdad? Sobre 1. Si quiero lo pongo sobre 1 o inclusive podría hacerlo de esta forma. Estiro aquí esto y multiplico aquí 2 por a. Muy bien. Ahora, como yo agregué este 2a del lado derecho, debo de agregarlo al lado izquierdo. Entonces me va a quedar d por 2a es igual a vf cuadrado menos vi cuadrado. El 2a cancela el 2a, me queda de esta forma. Muy bien. Ahora, ¿qué está más largo de vi cuadrado? Es el vf, que como está positivo, yo lo puedo cancelar con un negativo. Entonces podría describirlo de esta forma. Menos vf más vf menos v0 cuadrado. Este bloque se cancela, o sea, se elimina uno con el otro. Listo. Entonces nada más me quedó vi cuadrado al lado derecho. Ahora al lado izquierdo debo de agregar también el negativo vf cuadrado. Por cierto, aquí son cuadrados arriba. Muy bien, y me va a quedar menos vi cuadrado. ¿Ok? Ahora lo que necesito es obtener vi positivo, no negativo.
¿Cómo hago ya para obtener ese positivo? Multiplicando por menos 1 al lado izquierdo y por lo tanto al lado derecho, y por lo tanto debo multiplicar por menos 1 al otro lado, al lado derecho. Menos 1. ¿Ok? Al multiplicar por menos 1 al lado derecho, menos por esta expresión me da menos d por 2 por a. Y ahora menos 1 por menos vf me da más vf cuadrado, lo cual será, y ahora menos por menos me da más, entonces me va a quedar v0 cuadrado. Muy bien, ya hemos llegado a la misma conclusión que llegamos con la anterior. Y es exactamente por el método de opuestos. Método de opuestos. ¿Y qué es el método de opuestos? Ir agregando el opuesto de cada variable que nosotros necesitamos despejar. Veamos el tercer caso. K es igual a J más U entre... no, era F, aquí. F es igual a J más U entre K por A. K por A. Quiero despejar K. Veamos por el método de opuestos. ¿Qué está más largo de K? Es el J más U. Muy bien. Y ahora, ¿cómo puedo yo cancelar el J más U? Pues multiplicando por J más U del mismo lado. Entonces puedo simplemente decir, aquí agrego, a ver, aquí estiro esto y multiplico este bloquecito por J más U. Muy bien. Pero como agregué el J más U en el denominador, debo de agregarlo al lado izquierdo en el denominador. F es igual a J más U. Muy bien. Ahora cancelo J más U con J más U. ¿Y qué me queda? 1 entre K por A. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo más largo de mi incógnita? K. Tengo la A, que como está multiplicando, para cancelarla yo tengo que agregar una A en el numerador. Entonces agrego una A. Esta me cancela esta, pero como agregué una A en el lado derecho, debo de agregar una A en el lado izquierdo. Entonces me va a quedar F por A es igual a J más U. Y como resultado obtengo 1 sobre K. Muy bien. Ahora, la manera más simple de explicar esto es simplemente yo ocupo una inversión acá, ocupo invertir la posición de K al lado derecho. Entonces debo de invertir toda la ecuación al lado izquierdo. Entonces me va a quedar J más U sobre F por A es igual a K. K sobre 1, pero K sobre 1 es K. Muy bien. Y nuevamente por el método de opuestos llegamos a la respuesta. Profesor, pero eso último que hizo inversión de signos de lados no es un proceso matemático. Ok. Bueno, vamos a verlo como un proceso matemático. Entonces, veamos, voy a eliminar lo que tenía. Y veamos cómo se resolvería. Como sigo buscando la K y está en el denominador dividiendo, ahora tengo que hacer un proceso interesante. Voy a tirar K para el otro lado, a multiplicar y me va a quedar F por A sobre J más U multiplicado por K es igual a 1.
Entonces voy a agarrar todo este grupo y lo voy a tirar al otro lado. Como está multiplicando, va a pasar a dividir. Me va a quedar K sería igual a 1 entre, voy por estrategia, voy a dividir esto así, 1 entre F por A sobre J más U. Muy bien. Ahora resuelvo. Para resolver aquí abajo yo tengo una fracción completa, pero aquí arriba tengo una fracción incompleta. Entonces agrego un 1 imaginario a esta fracción, 1 sobre 1, y puedo multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Entonces me va a quedar K es igual a 1. Vamos a ver, voy a hacerlo así. K sería igual a 1 por J más U, queda J más U. Y 1 por F por A, queda F por A, claro, multiplicado por 1. Pero al final quedamos exactamente igual, entonces si hubiésemos aplicado aquí nada más la inversión, invierto acá e invierto acá, me ahorro este proceso tan largo. Pero estoy de acuerdo en que los alumnos necesitan consistencia en las explicaciones. Y esto es más consistente. En resumen, ¿cuál es el método de opuestos? El método de opuestos simplemente es ir haciendo la operación opuesta para ir descartando de entre más lejano a más cercano de la variable que estamos buscando. Por ejemplo, buscamos velocidad inicial, lo que está más largo es el bloque AT cuadrado medios. Entonces primeramente, lo primero que vamos a hacer es descartar cancelarlo. ¿Cómo lo cancelamos? Agregando un opuesto, ¿ok? Luego nos va a quedar este tiempo. Y por lo tanto va a ser el segundo factor que vamos a cancelar. Y lo cancelaremos dividiendo entre tiempo. Y así vamos a hacer. Y todo lo que hagamos al lado derecho lo vamos a replicar al lado izquierdo. Bien, colegas, esos son los dos métodos para despejar variables. El método tradicional que hemos visto, que tiene un atajo, por supuesto, y el método de opuesto, que es el que acabamos de ver. Ustedes elijan el método que mejor se adapta a sus alumnos y trate de llevarlos. En mi caso, yo primero les enseño el método tradicional. Sí, el que vimos acá. Muy bien, los 3 pasos. Y se los enseño con la mnemotécnica. Primer paso, paréntesis. Segundo, identificar la incógnita. Tercero, tirar lo que está más largo. Es curioso, se les graba tanto que en ocasiones los alumnos de quinto año, cuando estamos en la calle, siempre me saludan. ¿Qué, profe? Y se convierte como en el saludo de física. Ese les graba el proceso. Al menos eso. Luego, cuando ya están más avanzados, les enseño el método opuestos, porque el método opuestos es excelente cuando nosotros tenemos que hacer despejes largos o despejes complejos. Así es que ustedes elijan. Podría ser que alguno diga, no, hombre, yo mejor le enseño desde el principio el método opuestos. No importa, lo que sea que usted le enseñe a sus alumnos, trate de enseñarles un método consistente y consecuente, que provea un andamiaje para sus alumnos y que les ayude a ellos a entender qué error cometieron y devolverse en el tiempo para revisar esos errores. Bien, colegas, que tengan éxito.